Muy buenas noches, queridos hermanos. Hemos vuelto, como podéis comprobar, hemos vuelto a grabar los programas en Ustream, porque también con Hangout de Google, aunque se estaban grabando de un modo óptimo, eh, la calidad fotográfica perdía mucho. Nuestro ánimo de hacer las cosas lo mejor posible, hemos vuelto de nuevo al plan básico de Ustream y esperamos que no haya ningún corte, ningún problema. Nos han asegurado que iban a hacer todo lo posible porque no hubiese cortes ni nada por el estilo. Y bueno, aquí estamos otra vez en este medio. También lo subiremos a nuestro canal de YouTube porque aquí solo dejan los vídeos, pues eso, creo que 30 días aproximadamente. Entonces vamos a continuar subiendo nuestros vídeos a nuestro canal de YouTube y desde allí podréis verlo en diferido todos los hermanos que no hayáis podido verlo en directo. El tema de esta semana lo he titulado El silencio interior. Eh, no sabía, habían surgido muchos títulos para el programa, pero yo quería hablar de la importancia, de la gran importancia de guardar silencio como actitud de vida, ¿eh? Como actitud de vida. Entonces, al final terminé poniendo el silencio interior. Vamos a ver esta noche a qué nos lleva esa actitud de silenciar, de callar, de escuchar más que hablar. Para ello tenemos toda una hora de programa, pero como siempre, antes de iniciar el programa propiamente dicho, vamos a hacer una oración para aquellos que veis por primera vez el programa y que no tenéis muchos conocimientos sobre el espiritismo, la doctrina espírita. Cualquier actividad espírita, desde un estudio hasta una conferencia, pasando por un curso, por una reunión, incluso administrativa, siempre hacemos una oración pidiendo la ayuda, el amparo de nuestros hermanos espirituales desencarnados que nos ayudan en la divulgación de la doctrina espírita, la doctrina de los espíritus espíritas. Por ello, os voy a pedir, como siempre, que, nunca mejor dicho, guardemos silencio y, cerrando los ojos, vamos a tranquilizarnos, vamos a serenarnos. Estamos en el final de este día, sábado. Estamos cansados y es el momento de sentarnos, de tranquilizarnos, equilibrar nuestro interior, equilibrar nuestras emociones, nuestros sentimientos y haciéndonos muy humildes de todo corazón, como aquellos que bendijo el Maestro Jesús en el Sermón de la Montaña, con toda la humildad de que somos capaces.
Vamos a dirigir nuestro pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, a nuestros ángeles guardianes, a nuestros espíritus familiares que ya han cruzado para el plano espiritual. Señor, para agradecerte todo lo que aparece en nuestras vidas, segundo a segundo. No ignoramos, Padre amado, que incluso en aquellos momentos en que rudas pruebas aparecen en nuestro día a día, nosotros contamos siempre con tu amor, con tu providencia, con tu ayuda. Te pedimos que durante esta noche los hermanos espirituales elevados nos amparen y nos ayuden en la consecución de este programa, no para nuestro lucimiento, sino para que florezca la luz y la verdad de nuestros labios y para que pueda ser comprendida por todos los hermanos de camino y servirles y a la vez también servirnos a nosotros de consuelo, de apoyo y de alegría. Te rogamos también por todos nuestros hermanos que partieron durante esta semana para el plano espiritual, a fin de que en el límite de sus merecimientos, que comprendemos, puedan tener un pasaje lo más sereno y tranquilo. Así sea, Señor. A veces, queridos hermanos, cuando nuestros seres queridos parten para el plano espiritual, quedamos prendidos de una desesperación que poco o nada ayuda a aquellos que parten y mucho menos a los que quedamos. Entonces, por eso, cada sábado y cada día en el que, cuando hago el Evangelio, según el Espiritismo, solicito a la espiritualidad ayuda tanto para los que parten como para los que nos quedamos, porque muchas veces hablamos, damos muy buenos consejos a los demás, pero cuando llega el momento y nos toca a nosotros la hora del testimonio, como decía aquella obra de Chico, en la hora del testimonio, parece que aquellos consejos que dábamos también a los demás no son tan buenos de aplicar en nosotros mismos. Por eso los espíritus nunca dejan de insistir a todos los espíritas
sobre la necesidad de práctica de todos aquellos preceptos en los que creemos, a fin de que cuando seamos llamados a la hora del testimonio, podamos aguantar y equilibrar el vendaval de las emociones que cabalgan por el interior de nuestro espíritu todavía indisciplinado y desequilibrado. Decimos que creemos en Dios, sin embargo, aceptamos con rebeldía la partida de nuestros seres queridos. Decimos que amamos a Dios sobre cualquier cosa y basta una palabra mal dicha por alguien, por un hermano de camino o una hermana, para que en nuestro corazón se empañe de rencor y para que siempre que veamos a ese ser recordemos aquello que nos dijo, incapaces de perdonar y de olvidar. Importancia del silencio. ¿Por qué es importante que guardemos silencio? ¿Y qué queremos decir con el silencio? Cuando yo digo importancia del silencio, no me refiero a que tenga alguna virtud o algún poder secreto, el voto de silencio, ¿no?, que practican algunas religiones o algunas creencias o incluso algunas sectas. No me refiero a ese tipo de silencio, no. Cuando hablo del silencio, podríamos decir que existen al menos dos, yo diría que tres tipos de silencio. El silencio físico, que es aquel en el que guardamos silencio, no hablamos, pero nuestra mente sigue pensando y imaginando, visualizando, continuando perturbada y sin hacer silencio mental. Y luego existe aquel otro silencio espiritual en el cual nuestra alma guarda silencio para escuchar esos sonidos, esa música de amor universal que está a nuestro alrededor, para sentir las vibraciones de amor de Dios nuestro Padre, el Creador. Ese es el silencio espiritual que arrebataba a los que se denominaban santos en la antigüedad. Nosotros creemos que eran estáticos, personas que además de llevar una vida recta y virtuosa, tenían un tipo de facultad de la propia alma, no mediúnica, sino de la propia alma, que consistía en la capacidad de desprenderse del cuerpo e ir a otras dimensiones espirituales, inclusive a mundos muchísimo más evolucionados que el nuestro. A ese tipo de silencio es al que yo me refiero. Para comprender la importancia de guardar silencio,
nos remitiremos inclusive a cualquier actividad de nuestra vida, de nuestro día a día, de nuestro mundo. No es raro en los hospitales ver esos carteles en los que se pide que se guarde silencio. En cualquier lugar, en los spas, en los lugares de meditación, incluso en los colegios, en los institutos, en la universidad, es necesario el silencio para escuchar a los instructores. En los lugares en que meditan las personas es necesario el silencio para escucharnos a nosotros mismos y reflexionar. En los laboratorios para encontrar esas sustancias que constituirán el día de mañana una medicina para tal o cual enfermedad. Es necesario el silencio. En una sala de operaciones o quirófano es necesario el silencio. Si vamos a una conferencia, a un congreso, a un seminario, al cine, es necesario el silencio, porque si alguien está a nuestro lado hablando no nos enteramos de la película. Si nosotros leemos un documento importante para nosotros y que es un poco complicado o largo, necesitamos silencio para enterarnos. En un examen, practicando un examen, es necesario el silencio para concentrarnos los 5 sentidos en el examen. Cualquier actividad que nosotros realicemos que sea de importancia, es necesario el silencio y tener los 5 sentidos puestos en lo que quiera que sea esa actividad. Entonces, si queremos tranquilizarnos, serenarnos, relajarnos, tenemos que acostumbrarnos a guardar silencio. ¿Pero esto cómo se consigue? Bueno, en las librerías tenéis un montón de libros que explican técnicas casi milagrosas para guardar silencio físico y mental y poder meditar y poder reflexionar. Sin embargo, nosotros sabemos que hay personas que les es imposible concentrarse o relajarse. ¿Por qué ocurre eso? Porque no sabemos guardar silencio. Diréis, bueno, si hay ruido, un ruido externo, ¿cómo vas a relajarte? Os voy a poner un ejemplo que todos conocemos. Aquellas personas que han vivido al lado de la Renfe, ¿no? De una estación de metro o de tren, se acostumbran a no despertarse con cada tren que llega. Para ellos es un sonido normal y no los despierta. Al principio, sí. Al principio, cuando vamos a vivir al lado de una estación de tren, nos despierta cada tren que llega. Pero ya pasados unos días, para nosotros es algo normal, ya no nos despierta. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que, aunque haya ruidos externos a nuestro alrededor, nosotros, el problema de la concentración, de la relajación, es un problema interior nuestro, no depende del exterior.
depende de nosotros, única y exclusivamente. ¿Qué hay que hacer entonces? Tenemos que aprender a guardar silencio. Si queremos oír solamente las vibraciones del universo, las vibraciones de amor de Dios nuestro Padre, si queremos reflexionar sobre todo lo que hemos hecho durante el día, ese inventario que un espíritu amigo me llamó el inventario de San Agustín, que establece la cuestión 919 del Libro de los Espíritus, en el que San Agustín explica que cuando estaba en vida, encarnado, cada día examinaba todo lo que había hecho, dicho y pensado durante el día, y si había hecho que algo que estaba fuera de las leyes de Dios, se apresuraba al día siguiente en arreglarlo. Y si nosotros queremos hacer ese tipo de reflexiones, si queremos reflexionar sobre lo que hemos pensado, dicho o hecho, si queremos relajarnos, tenemos que acostumbrarnos en nuestro día a día a guardar silencio. Porque, como acabo de decir en el ejemplo de la estación del tren, de vivir al lado de una estación de tren, es una cuestión de práctica y una actitud interna. Si nosotros deseamos ayudar a los que están a nuestro lado, si deseamos ser unos buenos espíritus, encarnados pero buenos espíritus, tenemos que acostumbrarnos a guardar silencio como lo hizo el Maestro Jesús, incluso en las peores circunstancias. En el martirio que él sufrió en la cruz, él guardó silencio. Tan solo abrió la boca para decir a última hora: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, esa es la actitud a la que yo me refiero. Nosotros que nos decimos cristianos, nuestra actitud debe ir un poco más, mucho más allá del silencio físico. Nuestra actitud, si acordamos guardar silencio sobre una determinada cuestión o circunstancia que tenemos a nuestro alrededor, debemos guardar también silencio mental, es decir, no seguir dándole vueltas, gritando de modo silencioso. Es una cuestión de disciplina. Si queremos en un momento determinado ser capaces de guardar silencio y de relajarnos y de equilibrar nuestras emociones, debemos acostumbrarnos a practicar esto a cada segundo de nuestro día. ¿Nosotros para qué queremos reaccionar ante alguien que está diciendo una barbaridad? Si alguien está diciendo una barbaridad, no va a cambiar porque nosotros le discutamos lo que está diciendo. Si queremos ser válidos en el centro espírita, aquellos que trabajamos en los centros espíritas, ¿para qué queremos reaccionar ante el mal? Cuando nosotros reaccionamos, queridos hermanos, ante el mal, ante actitudes o hechos alejados de la ley de Dios, estamos extendiendo el mal.
no lo estamos aplacando. Si nosotros estamos, yo creo que ante un incendio, si fuésemos bomberos, yo creo que nuestros hermanos los bomberos esto lo entienden mejor que nadie. Si hay un incendio, ¿qué sería de ese incendio si los bomberos se dedicasen a avivar el fuego? No se extinguiría nunca. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a guardar silencio ante las actitudes del mal, porque es extenderlas, es avivar el fuego. Y no solo silencio físico, insisto, sino también y sobre todo silencio mental. Por eso, silencio ante el que nos persigue, ante el que nos calumnia, ante una palabra mal utilizada y poco constructiva e incluso insultante, ante todo lo que está fuera de la ley de Dios debemos guardar silencio, porque eso evitará muchos males y creará en nosotros una disciplina que, estando siempre bajo vibraciones de silencio físico y mental, nosotros seremos capaces de desarrollar bien nuestro trabajo cuando en el centro espírita se requiera para ello. André Luiz, en el libro Acción y Reacción, creo recordar, al hablar de las materializaciones de un espíritu, contaba cómo necesitaba un gran despliegue espiritual, una materialización de un ente espiritual. Y aparte de un medium de efectos físicos, necesitaba un gran despliegue por parte del mundo espiritual. Y describe en una de esas sesiones de materialización de un espíritu cómo estaba todo en silencio. Allí, en el lugar, estaba todo en silencio físico. Sin embargo, ellos habían limpiado el ambiente, porque los espíritus, cuando nosotros hacemos cualquier reunión o cualquier actividad de estudio, de trabajo en el centro espírita, nosotros cuando llegamos a la hora que hemos marcado, un poco antes, al menos deberíamos llegar de la hora marcada, pero es que los espíritus espíritas ya llevan allí horas limpiando el ambiente de malas vibraciones y de malos pensamientos. Y claro, en esa reunión ellos habían procedido a hacer una limpieza de todo el ambiente en ese lugar, y de nuevo se estaba todo contaminando por los pensamientos de los que estaban allí, porque eran personas indisciplinadas, no sabían guardar silencio mental. Y entonces André Luiz, el instructor de André Luiz, le pidió a André para fabricar una glotis, una garganta, a través y comunicarse con los presentes, y les mandó que pusiesen música. ¿Por qué? Porque era mejor. Mientras escuchaban música, estaban pendientes de la música clásica, la música relajante, estaban pendientes de la música y guardaban silencio mental de sus pensamientos. No es por ello tan descabellado lo que estoy diciendo. He tenido ocasión de asistir a reuniones de trabajo donde los pensamientos de las personas presentes afectaban a otras personas que incluso estaban acostumbradas a la disciplina mental, creándoles un tremendo dolor de cabeza, porque claro, aunque
si estamos en presencia de personas indisciplinadas y que dan rienda suelta a todo tipo de pensamientos dentro del centro espírita, no hay milagros. Milagros no existen. Entonces, vamos a tener el ambiente que tengan nuestros pensamientos. Hay que tener mucho cuidado en el día a día, insisto, ser disciplinados. Quien no es disciplinado fuera del centro espírita tampoco consigue serlo dentro del centro espírita. Eso es imposible. Es como aquel acostumbrado a comer con las manos en su día a día. Un día lo invitan, va a una comida de conmemoración, de algo importante y termina comiendo con las manos. No se da cuenta, es lo que hace todos los días. Entonces, por eso insisto en la necesidad de guardar silencio ante las circunstancias e incluso los hermanos de camino que a cada segundo de nuestra vida, en nuestra familia, que es el sitio donde más tiempo pasamos, en nuestro trabajo, que es el segundo lugar donde más tiempo pasamos después de nuestra familia, de nuestro hogar, hasta en los momentos de ociosidad, cuando vamos en el autobús, en el metro, conduciendo, es necesario guardar silencio y no reaccionar ante las actitudes del mal que vamos a tener a nuestro alrededor. Recuerdo una vez que aparece en los casos de Chico, que escribió Ramiro Gama, como sabéis, que alguien le pregunta a Chico, ¿por qué los espíritas discutían tanto? Y Chico, él nunca entraba en esas cuestiones de extender el mal, porque era un alma buena, era el hombre amor. Dijo, yo no sé, no tengo ni idea, preguntadle a alguien que había allí cerca. Y le preguntaron, y ese alguien dijo, hombre, ¿por qué va a ser? Porque los espíritas normalmente son almas muy endeudadas con la ley del Eterno. Y yo pregunto, ¿será que Chico no sabía esa contestación? Claro que la sabía, pero él no quería entrar en actitudes del mal. Por eso dijo que no sabía. Y Chico tuvo con esto mucho cuidado, y aún teniendo mucho cuidado, fue muy perseguido. Y dentro de las mismas organizaciones espíritas. Dos libros suyos son testimonio de esto que digo, si a alguien le quedan dudas. En un libro que se llama Chico pide licencia, y en la hora del testimonio son bien demostrativos de esto que estoy diciendo. Chico no se libró, con todo el ser el hombre amor, aún así no se libró de la ira de las tinieblas. ¿Qué sería de él si su actitud fuera otra? ¿Habría podido escribir esos 487 libros o más en los cuales yo al menos no he podido encontrar nada que contrariase las bases del espiritismo, que es la codificación espírita? Si su actitud fuera otra, si no fuera el hombre amor, ¿habría podido realizar su misión como la hizo? Vosotros y yo sabemos que no. En el Evangelio, según el espiritismo, en el capítulo de la caridad, cuando habla de que sin caridad no hay salvación, nos dice que también es caridad moral, que hay dos tipos de caridad. La caridad material, que es aquella en la que socorremos a la persona que
que tiene hambre, que tiene sed, que tiene falta de vestido, de comida, de casa, etcétera, etcétera. Y está la caridad moral. Y dicen los espíritus que es más importante la caridad moral que la material. Pero van más allá. Dicen que es caridad, un tipo de caridad, escuchar, dejar que hable y escuchar a un ser, a un hermano más ignorante que nosotros. Es un tipo de caridad. Claro, no nos referimos, hombre, si nosotros somos los instructores de un curso y ahora alguien dice una cuestión que nosotros sabemos que, o una actitud, defiende una actitud que no está bien conforme a las leyes de Dios, debemos, evidentemente, debemos corregir y hacerle ver, esclarecer a la persona de que esta cuestión que está diciendo no está dentro de la ley de Dios, pero estamos hablando del día a día. ¿Cuántas veces nosotros los espíritas tenemos que oír que nosotros somos brujos, hechiceros, que invocamos espíritus, que hacemos ouija, y delante de nosotros, en nuestra propia cara? Yo recuerdo que al principio, cuando entré en el movimiento espírita, a mí esto me ponía, de verdad, me ponía mala, no, lo siguiente. Pero ahora, después de unos cuantos años, escucho eso y no digo nada. Digo, como mucho, si hablo, lo hago equilibradamente, sin desequilibrarme en absoluto, sin enfadarme, sin acritud, y esclarezco a la persona y le digo que, bueno, pues que realmente tiene algo de razón. Como le dije a una persona, me dijo, ustedes son, me dijo una señora al lado de Noya, ustedes son feiticeiros. Y dije yo, bueno, lleva usted un poco de razón, porque los hechiceros no eran otra cosa que mediums naturales, y que ayudaban como podían a las personas. Claro, si había algún hechicero malo, pues que utilizaba mal la mediunidad, como hoy sigue habiéndola. Por eso la importancia del espiritismo, porque el espiritismo, mire usted, nos enseña a utilizar la mediunidad con Jesús, tal y como Él la utilizó. No conseguimos, claro, ¿cómo vamos a conseguir? Nosotros somos espíritus todavía muy inferiores, pero el espiritismo, mire usted, enseña justamente nos enseña a utilizar la mediunidad con Jesús. ¿Cómo? Apoyando a los lisiados, a los caídos del camino, apoyando a aquellos que no tienen que llevarse a la boca, apoyando a aquellos que están solos, desamparados, que necesitan una mano amiga, un oído que les escuche, aquellos que necesitan una mano amiga para que los levante del suelo. Esto es lo que nosotros denominamos en los centros espíritas atención fraterna, es decir, saber escuchar a aquellos que llegan a nuestras puertas y que normalmente llegan con mucho dolor y desesperados. Entonces, realmente el espiritismo no lleva a las personas a hacer hechizos, ni hechicería, ni brujería, ni nada de eso, sino hacer de la mediunidad, trabajar con la mediunidad al lado de Jesús, es decir, como lo hacía Él,
y los apóstoles. Exactamente lo mismo. Los apóstoles también pues curaban enfermos, quitaban, convencían a los espíritus errados, que en muchas culturas llaman demonios, nosotros los llamamos obsesores. Son también hermanos nuestros e hijos de Dios, pero todavía se olvidaron de amar. Entonces solo quieren venganza de aquellos que les hicieron mal en otras existencias. Y nosotros también conversamos con ellos y les ayudamos a perdonar. A través del pase intentamos que la persona tenga un alivio, que los hermanos tengan un alivio. Y sobre todo, más importante, con la doctrina espírita y sobre todo el Evangelio según el espiritismo, llevándolo a nuestra vida, tratamos de que los hermanos de camino entiendan que solo hay un modo de llegar a Dios y es siendo bueno. Sus espíritus superiores en la codificación espírita informaron a Allan Kardec que solo había un modo de atraer a los buenos espíritus. Al hablar de la influencia de los espíritus sobre los hombres, explican que solo hay un modo de atraer a los buenos espíritus y es siendo uno de esos buenos espíritus. El silencio, por lo tanto, al que yo me refiero esta noche, vamos mucho más allá del silencio físico e incluso del silencio mental. El silencio al que yo me refiero esta noche es el silencio que guardó Jesús en la cruz del martirio y que solo abrió su boca para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta actitud se extiende a toda nuestra vida. Silencio ante las ofensas, ante nuestros enemigos. Y si abrimos la boca, que sea para decir: Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. Porque si supiera lo que hace, queridos hermanos, no sería nuestro enemigo, sería nuestro hermano simplemente. Es una cuestión de ignorancia. Porque nuestros hermanos y nosotros mismos, cuando practicamos el mal, en realidad es que ignoramos que los primeros perjudicados seremos nosotros. Pensamos que estamos perjudicando o vengándonos de alguien y en verdad el daño nos lo hacemos a nosotros mismos. No nos hace daño aquello que nos hacen los demás. Lo que sí nos hace daño, o bien, dependiendo de cómo actuemos, es lo que nosotros hacemos a los demás. Entonces, quien reacciona ante el mal, en el sentido de no que reaccione, sino atacar, el que responde al ataque del mal, ignora que ayuda a su propagación, que está avivando el fuego. En nuestros centros espíritas, muchas veces, están llenos de hermanos, en nuestros centros de trabajo, en nuestra propia familia, está lleno de hermanos que tiernamente se odian, como yo digo, que guardan silencio, pero luego hablan por detrás, que guardan silencio delante, silencio físico, y todo reclaman, llenando el centro de
grandes bacterias espirituales que terminan muchas veces por instalarse en el organismo periespiritual de la persona que las emite, produciendo graves disturbios en el cuerpo físico como enfermedad. Entonces, aquellas personas que siendo trabajadores de un centro espírita, aquellas personas que siendo parte de una familia, de un trabajo, de un centro de trabajo, cultivan la rebeldía, la sedición, la separación, las discusiones, los celos, la maledicencia, egoísmos y orgullos, y disfrazándolo a veces como sinceridad, están haciendo un mal para ellas mismas. Por mucho que escalen en la vida social y profesional, o por muchos lucros que obtengan de la familia en cuanto a herencias, están preparándose para entrar en el mundo espiritual como mendigos en toda regla. Digo mendigos porque cuando tenemos estas actitudes, ¿qué vamos a llevar para el más allá? ¿Dónde están nuestras buenas obras? Y el más allá no se cotiza la bolsa, el dinero, el poder, los títulos. Allá solo importa una cosa, y es el bien que hemos hecho y el mal que hemos evitado. Porque no solo es no hacer el mal, hay que hacer el bien. Y cuando hacemos el bien, evitamos el mal. No se piensen nadie que con solo no hacer el mal basta, ¿no? Hay que hacer el bien, porque solo haciendo el bien se evita hacer el mal. Por lo tanto, debemos de guardar silencio ante el mal, silenciarlo, y nosotros seguir trabajando y seguir sirviendo a Jesús y a Dios nuestro Padre. En nuestro centro espírita, que tuvimos que cerrar el local, ya lo sabéis, se había hecho un diseño de un cartel en el que salía un niño así con una mano en esta actitud, y habíamos puesto debajo: guarde silencio, por favor, está usted en un hospital de almas. ¿Por qué habíamos puesto esto? Nosotros habíamos puesto esto porque en un centro espírita, para aquellos que no estéis acostumbrados, es un hospital de almas. Los grupos espirituales de espíritus trabajadores desencarnados por el bien de los hermanos que quedamos aquí en la tierra, encarnados, y otros que estando desencarnados se quedan entre los vivos, vienen en grupos y utilizan como centro de trabajo los centros espíritas o incluso hogares en donde existen condiciones de vibraciones equilibradas, de emociones equilibradas, de amor verdadero entre los miembros de ese hogar. Y lo utilizan, ¿por qué? Porque ellos toman energías de esos ambientes para curar el cuerpo espiritual de los hermanos desencarnados que tratan de auxiliar y de llevarse para el plano espiritual, para los hospitales espirituales. Pero antes de llevarlos al hospital espiritual, les practican, por así decirlo, una ayuda urgente, como si fueran las urgencias de un hospital físico, en las cuales nos
nos hacen lo imprescindible y luego nos remiten a nuestro médico de cabecera o al especialista. Pues esto es lo mismo. Y esos seres, esos espíritus, quedan alojados a lo mejor por días o semanas incluso en los centros espíritas. Si los encarnados que estamos llamados a trabajar en el centro espírita venimos con las energías desequilibradas, si no sabemos guardar silencio al mal, no tienen ellos cómo defenderse. De los frecuentadores sí, porque los frecuentadores no pasan del lugar en el centro espírita en el que se dan charlas públicas o conferencias o como mucho un evangelio. Pero de esas dependencias no pasan. Pero los que somos trabajadores del centro espírita pasamos a todas las dependencias del centro espírita. Entonces no tienen cómo aislar las vibraciones terribles que despide un alma, una mente que no sabe guardar silencio para el mal. Entonces, es necesario que los que decimos que trabajamos en la seara de nuestro Señor Jesucristo, en la viña de nuestro Señor Jesucristo, sepamos guardar silencio al mal. Que estemos en armonía, en oración, porque la oración nos equilibra y nos une a los buenos espíritus, y entonces a nuestra mente llegan consejos de esos buenos espíritus que en realidad van a parecer como nuestros propios pensamientos, pero que es una ayuda que nos prestan nuestro ángel guardián, incluso los espíritus familiares que tienen una buena posición espiritual. Les es permitido volver para ayudarnos, no para mimarnos, no creáis eso, para consentirnos los caprichos, no vuelven para eso, vuelven para darnos coraje ante las pruebas que tenemos que pasar, que son necesarias, vuelven para crear buen ánimo, para dar esperanza en nuestro corazón, para dialogar con nosotros, con nuestro espíritu, mientras nuestro cuerpo duerme cada noche. Ellos dialogan espiritualmente con nuestra alma, nos dan buenos consejos y que luego a veces recordamos incluso como sueños que para nosotros nos parece que no tienen sentido y sin embargo retratan entrevistas y buenos consejos que nos han dado en el mundo espiritual. Pero para que esto ocurra, para que no nos vayamos mientras nuestro cuerpo duerme al umbral a recibir consejos de los espíritus delincuentes y criminales que ahí hay, pues tenemos que tener una actitud de silencio para el mal durante todo el día. No estoy invitando también, queridos hermanos, a una actitud hipócrita. Si algo está mal, está mal. No podemos decir que está bien. Pero si algo está mal y alguien se empeña en que está bien, nosotros no tenemos por qué darle la razón. Bastará con guardar silencio sobre esa actitud. Y si directamente nos preguntan, debemos esclarecer a la persona, pero de un modo caritativo, sin vejarla, sin menospreciarla. Muchas veces, amados hermanos, no es lo que se dice, sino el cómo decimos las cosas. Son
las 12 de la noche, las 12:20 de la noche, 12:28. Nuestro tiempo se acaba. Yo quisiera invitaros a esta actitud de silencio para el mal, siempre construir, siempre esperanzar, pero nunca extender el mal. Tanto es así que muchas veces, si uno coge periódicos y revistas, parece que nada bueno hay en el mundo. Y es mentira. Hay seres, hay hermanos y hermanas que su actitud es buena y de ayuda. Hay cosas muy buenas y muy bonitas en el mundo, pero parece que solamente los más media, los medios de comunicación, dan más bombo y platillo a aquello que es el mal. Y aquello que cuando algo es una práctica buena, es la práctica del bien, eso se le resta importancia. Es una cuestión de actitud. Entonces, os invito, aunque no seáis espíritas, no importa, si a Dios las creencias no le importan. Lo que le importa es si hacemos el bien. Os invito a que intentéis, incluso aunque no creáis en nada, esto también no importa, a hacer siempre el bien, sin esperar nada a cambio. Y cuando alguien o alguna situación esté tan desequilibrada que nada podamos hacer, lo mejor que podemos hacer es guardar silencio. Y aquellos que creáis, además de guardar silencio, orar. La oración es sagrado remedio para cualquier mal. Nada más, desearos una semana feliz, llena de aprendizajes, y emplazaros para el próximo sábado en que seguiremos con otro interesante tema. Nada más, y abrazos de este humilde centro espírita, de todos los corazones que formamos este centro espírita, aunque sea yo la que estoy aquí, como se dice vulgarmente, que estoy aquí dando la cara, de todos los corazones encarnados y desencarnados que forman parte de nuestro centro espírita. Abrazamos el corazón de todos vosotros y os deseamos lo mejor. No voy a decir lo que deseéis, porque yo misma he deseado cosas que no siempre eran buenas. Menos mal que Dios no me las concedió. En su lugar, me concedió otras con las cuales he aprendido mucho. Abrazos al corazón de todos, de todo el Centro de Estudios Espíritas.